Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Una bendición poder estar delante de ustedes para compartir un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy, 2 de julio, estoy animado de poder compartir con ustedes el interés que tengo en poder motivarle a que tenga usted una vida devocional práctica ante el Señor y que usted pueda crecer, desarrollar su fe, madurar en el Señor y ser más como Él en su vida personal. Yo quiero animarle a que, así como usted se prepara para el trabajo, para la escuela, para el negocio, se tome el tiempo para prepararse ante el Señor para el día cotidiano, tomado de su mano en una vida privada de oración y en un tiempo de meditación en su palabra. Quiero invitarles el día de hoy, después de haber dicho eso, en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 10, hasta el versículo 13. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 7, versículo 10 al versículo 13. Mire lo que dice ya. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscabanle los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían: bueno es, y otros decían: no, engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Quiero que piensen, por favor, en el versículo 12, cómo la Biblia dice que había gran murmullo o grande murmullo entre la gente. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Ayúdanos a meditar en esta declaración que tú tienes para nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús, como vimos en esta mañana, precisamente, hermanos, había subido a la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas en el tiempo de gratitud que tenía el pueblo de Israel por el cuidado de Dios y la protección de Dios en el desierto durante esos 40 años. Y la Biblia nos dice precisamente, hermanos, que subió a esa fiesta, pero de una forma secreta, porque precisamente los judíos, fariseos, saduceos y todos los que habían estado en la diáspora ocurrida precisamente en el periodo de Nabucodonosor, estaban precisamente molestos e incómodos por todas las hazañas que el Señor Jesús venía realizando precisamente entre ellos. La Biblia nos dice que los fariseos y saduceos odiaban precisamente todo lo que el Señor Jesús venía haciendo y venía hablando. Odiaban sus milagros, odiaban sus enseñanzas precisamente. Vean cómo la multitud se iba tras él y odiaban eso. Odiaban cómo sanó precisamente ese paralítico en el estanque de Betesda. Odiaban precisamente cómo el Señor Jesús había alimentado a una multitud ahí en Juan capítulo 6. Odiaban precisamente cómo Jesús había convertido el agua en vino. Y la Biblia nos dice que odiaban precisamente cómo él bautizaba y hacía más discípulos que el apóstol Juan en el capítulo 3. Donde al final precisamente Juan el Bautista dijo que era necesario que él creciera, hablando de Jesús, y que él menguara. Lo interesante de esto es que precisamente la Biblia nos dice que había un odio increíble contra todo lo que el Señor Jesús hacía y decía. Odiaban el hecho de que Jesús se dijo a sí mismo que Él es el yo soy en las 7 famosas declaraciones que encontramos del yo soy. Y cada cosa que el Señor Jesús hacía parecía que generaba el enojo y la molestia de parte de precisamente todos aquellos que eran fariseos y saduceos. Yo me atrevo a decir que hasta odiaban cómo Jesús caminó sobre la mar, cómo alimentó la multitud. Y por eso, cuando no lo vieron abiertamente, dice la Biblia que comenzaron a murmurar entre las gentes. Dice el versículo 12 que había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían: bueno es, y otros decían: no, antes engaña a las gentes. Quiere decir que ahí es donde vemos claramente el fastidio y el enojo que tenían la audiencia en contra del Señor Jesús. Y ahí es donde yo quiero enfocar esta mañana para el devocional, cuando dice: más ninguno, en el versículo 12, había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían: bueno es, y otros decían: engaña a las gentes. Yo quiero hablarles de murmullo
de Él entre la gente. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra de meditación en ella y permítenos aprender algunas verdades prácticas para nuestra vida personal de esta porción de la Escritura. En Cristo Jesús. Amén. Cuando la Biblia nos dice precisamente que había grande murmullo entre la gente, estuve estudiando esta mañana esta palabra murmullo y directamente la palabra en el idioma original, que es en el griego, está ligada directamente a la palabra murmuración. Esa palabra murmullo es un derivado de la palabra murmuración. De tal forma que precisamente, hermanos, cuando hablamos de la murmuración o del murmullo entre el judío, pero también entre los cristianos, yo quiero decir que no hay suficientes mensajes, palabras, estudios bíblicos suficientes que nos lleven a cuidar el uso de las palabras que nosotros le damos de forma cotidiana a nuestra vida. Si cada uno de nosotros pudiéramos sopesar el efecto de nuestras palabras en nuestra vida cristiana y del daño permanente que podemos lograr en contra de otros, aún hablando de nuestra propia familia, de nuestros hijos, ¿cuánto daño podemos producir cuando mal utilizamos nuestras palabras en nuestra vida? Uno de los libros que yo leía era precisamente este famoso libro, ¿verdad?, del lenguaje, del amor. Y creo que cuando este escritor habla de las palabras que nosotros utilizamos, si tan solamente pudiéramos sopesar el decir palabras adecuadas, palabras apropiadas, y no solamente murmuración o crítica o murmullo en nuestra vida, veríamos el efecto de cómo nosotros podemos ayudar a otros en el progreso de desarrollarse espiritualmente. Por eso vemos que cuando cada judío que vino precisamente de esa gran dispersión o diáspora en el periodo que se vivió desde la época de los babilonios, habían llegado precisamente a esta fiesta y a esta celebración de los tabernáculos, pero todos tenían precisamente opiniones negativas para dar en contra de Jesús. Y aquí está la verdad principal para este devocional. Si vamos a crecer, si vamos a madurar, si vamos a ser más como el Señor en nuestra vida cristiana, cada creyente debería de cuidar del uso de sus palabras si quiere parecerse más al Señor Jesús en su vida. ¿Cómo nos hace falta más de Él y menos de nosotros? Menos de nuestro ego, menos de nuestro deseo de querer tomar lugar o protagonismo en nuestra vida, porque mucho de lo que hacemos en el uso de nuestras palabras inadecuadas en contra de alguien es porque muchas veces estamos en la búsqueda de protagonismo en nuestra vida, y por querer ganar ese protagonismo lo que terminamos haciendo es murmullo entre las gentes. Esto es importante, hermanos, porque creo que nos hace falta más de Jesús y menos de nosotros en nuestra vida. Y por eso deberíamos de cuidar de no mal utilizar ni de mal utilizar nuestros labios o nuestras palabras y aún nuestras actitudes en señal abierta de desaprobación en contra de alguien. Por eso quiero compartir con la ayuda del Señor por lo menos 4 principios bíblicos cuando la Biblia nos dice que había grande murmullo de Él entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes se engaña a las gentes. Aunque la opinión precisamente en relación al Señor Jesucristo estaba dividida, creo que estas palabras tuvieron tanto efecto que cuando vemos precisamente al final del Evangelio de Juan, estas declaraciones produjeron el efecto que al final dieron la aprobación de querer crucificar al Señor de gloria el día que fue a la cruz del Calvario. ¿Qué podemos aprender precisamente de estas palabras inadecuadas y de murmullo y de murmuración y de crítica negativa que a veces
podemos tener todos en nuestra vida cristiana? ¿Qué podemos aprender y cómo corregir? ¿Cuál sería el antídoto que todo cristiano debería de tomar para cuidarse de la murmuración o de la crítica en su vida? La primera verdad la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice esto. Mire lo que dice allá: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, mire, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. Si vamos a cuidarnos en nuestra vida como creyentes de la murmuración o la crítica de forma negativa, debemos de armar nuestra vida diariamente con este pensamiento, con este sentir de lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que todo lo amable, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, mire, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, Pablo dice que nuestra atención debería de estar precisamente concentrada en cosas de virtudes y no de defectos negativos en la vida de los demás. Si cada cristiano pudiéramos armarnos de este sentir, de este pensamiento, le aseguro que estaríamos en el camino de experimentar verdaderamente un avivamiento en nuestras vidas. Entonces, el primer principio es, debemos de armar nuestra vida de este pensamiento de Filipenses 4:8. Segunda verdad, en el Salmo 141, versículo 3, el salmista David dijo unas palabras sumamente importantes que yo creo que son dignas de meditar para nuestra vida diaria. Mire lo que dice en el Salmo 141, versículo 3. Mire lo que dice allá: pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda, mire lo que dice, la puerta de mis labios. Si vamos a precisamente cuidarnos del murmullo entre la gente, de lo cotidiano, de lo que todo mundo hace, de lo que todo mundo practica. Hoy en día escuchamos a muchos decir, pues mire, si él critica, yo también. Si él habla de forma negativa, pues yo también. Debemos, número 2, de pedirle al Señor que ponga un gran cerrojo, candado en nuestros labios para que solamente nuestras palabras sean utilizadas para ayudar a la madurez y el crecimiento de alguien más en su vida. Si cada cristiano le dijéramos al Señor, Señor, pon guarda a mi boca, ponle un cerrojo, Señor, y que el único tiempo en el que se abran nuestros labios sea para animar a madurar y crecer y fortalecer la vida de otros, pero también para conducir a otros a los pies de Cristo. El día lunes, hermanos, mientras yo estaba teniendo mi tiempo de personal con el Señor, estaba diciéndole al Señor, Señor, hazme una bendición el día de hoy y cuida mis palabras, mis pensamientos, mis acciones en mi vida. Timbró mi teléfono como a las 7:15 de la mañana. Era un caballero que estaba desesperado precisamente, esperando el consejo de su servidor. Y bendito sea el Señor, mientras hablaba con él el día lunes, a las 7:30 de la mañana, medio adormilado, pude conducir a esa persona a los pies de Cristo Jesús e invitarle a que viniera a tener un tiempo de consejería personal con su servidor. Si cada creyente dijéramos, Señor, guarda la puerta de mis labios, Señor. Ponle un cerrojo, Señor, ahí, porque cuántos daños permanentes hemos causado a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos de forma increíble, porque no logramos en nuestra vida cristiana como hijos de Dios precisamente ponerle guarda a nuestros labios para nutrir y edificar la vida de otros y no denigrarlas y destruirlas. Que nuestros labios sean guardados de palabras inadecuadas, porque somos creyentes y deberíamos de parecernos más a Él y menos a este mundo. El mundo está lleno de crítica y de egoísmo y de murmuración y de división. El pueblo de Dios debe de estar enfocado en su vida como hijos de Dios, en el deseo de
utilizar de forma espiritual y adecuada nuestras palabras. En este famoso libro del escritor llamado Chapman, en el lenguaje del amor, ¿cuánto nos habla de las palabras hirientes y dañinas que nosotros podemos malutilizar en contra de alguien? Pero, oh, bendito sea el Señor, cuando utilizamos nuestro lenguaje bíblico, escritural, edificativo a otras personas, cuánto bien produce en la vida de ellos. Primera verdad, hermanos, deberíamos de armarnos del pensamiento de Filipenses 4:8. Segunda verdad, hermanos, deberíamos de pedirle al Señor que ponga un cerrojo o una guarda en nuestros labios para que solo sean abiertos para bendecir y llevar a otros a los pies de Cristo Jesús, hermanos amados. Y número 3, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 29, el apóstol Pablo nos dice estas palabras. Mire lo que dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé, mire lo que dice, gracia a los oyentes. Todo creyente en su vida debería de precisamente de buscar hacer todo para edificación, no para derribar ni para destruir, sino para ayudar a otros a crecer y ser más como el Señor en su vida. Todos aquellos que decimos tener una vida espiritual, deberíamos de proteger nuestros labios de que sean utilizados a fin de dar gracia a los oyentes, de dar crecimiento espiritual. Y algo que debe de quedar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente en este devocional es que no todo mundo necesita saber las cosas que desaprobamos o que creemos que son negativas en la vida de alguien más. Recuerda lo que yo he dicho en el estudio de Santiago: lenguas sueltas hunden barcos. Y número 4, con esto quiero terminar. Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Mira lo que dice allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10. Dice el sabio Salomón estas palabras. Mire lo que dice allá: procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta. Y mire lo que dice: palabras de verdad. Este es el cuarto y último pensamiento que debemos de tener para este devocional. Debemos de armarnos en nuestra vida como creyentes y como hijos de Dios, de procurar hallar palabras agradables y escritura recta y palabras de verdad en nuestra vida. Hermanos, decir, hablar y escribir palabras rectas debería de ser nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro sentir, y que Dios nos ayude en toda área de nuestra vida a cuidar lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. ¿Saben? Como dije el día de ayer, nuestros hijos cumplieron años, 23 y 20 años de edad, David y Rebeca. Y saben, hermanos, yo estuve orando el día de ayer con ellos, dándole gracias a Dios por sus vidas y diciéndoles que ellos podían llegar a donde quisieran. Número 1, si la mano de Dios está con ellos y si siguen su voluntad en sus vidas. Quiero decirles el día de hoy, hermanos, que el murmullo, las palabras que decimos, pueden marcar de forma permanente la vida de alguien más, o pueden ayudarle a ser más como el Señor y desarrollar su potencial de forma increíble si cuidamos del uso de nuestras palabras. Que el Señor guarde nuestros labios, hermanos, y que sean utilizados para bendecir, glorificar el nombre del Señor, edificar a otros en sus vidas y conducir a otros a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude en este devocional, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Guarda tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.